Muy buenos días, amigos. Estamos en este importante conversatorio y queremos darle la bienvenida para hablar en defensa de la familia y conmemorar el Día de la Familia Peruana, aprobada por Ley 23466. Conversatorio organizado por la Coordinadora Republicana, agradeciendo también la colaboración del portal La Abeja y DBH TV Cable. Es un honor para mí participar en este conversatorio como moderadora en representación de la Coordinadora Republicana y contar con la valiosa participación de Luciano Reboredo, director de la Plataforma Informativa y de Opinión La Abeja, que es activista pro vida y pro familia y un historiador de destacada trayectoria. Tenemos al padre Omar Sánchez Portillo, que es sacerdote diocesano de Lurín, a Juan Villarán, administrador de empresas, ex regidor de la Municipalidad de San Isidro y analista político reconocido. Y tenemos a la ex congresista Nelly Cuadros, que actualmente es conductora del programa Rescatemos Valores en PBO Radio e Historias Reales en VHTV. Vamos a contar con la valiosa participación de estos ponentes para hablar sobre este tema de la familia peruana y la importancia que tenemos que asumir como sociedad para comprometernos a trabajar todos juntos en el fortalecimiento de las familias de Perú. En esta oportunidad vamos a dar inicio, en primer lugar, a Luciano Reboredo para que nos dé sus alcances y sus aportes respecto a esta importante fecha. Muy buenos días, Luciano, te damos el paso. Mariela, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los miembros del panel. Qué importante poder dirigirnos a toda la audiencia de la Coordinadora Republicana y a todos los que nos siguen a través de las redes para reflexionar en torno a la familia, un tema de absoluta vigencia y de gran actualidad. Independientemente de la celebración del Día de la Familia, estamos ante un tema de absoluta vigencia, como decía antes, ¿no? Un tema que no debemos dejar de lado porque la familia es el centro de todo el debate político, de todo el debate cultural en este momento. Y es el escenario en que se manifiesta todo el tema ideológico y toda la discusión ideológica en este momento, al margen de cualquier otra consideración. Es el escenario final, digamos, de la batalla cultural. Hay que partir por la idea de que la familia es una institución natural, ¿no? La familia es anterior al Estado, anterior a todo, y corresponde, como institución natural, a una formación propia de la agrupación humana, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, de manera primordial se agrupa, empieza la convivencia, y lo primero que se forma es la familia. Y cuando se forma la familia, se forma el centro de lo que va a ser la sociedad, ¿no? La familia empieza a crecer y la familia como centro de la sociedad es la que da origen a todo lo demás. Es la primera institución o la primera sociedad intermedia de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por ese motivo es que se convierte en el punto más importante de la batalla cultural, sobre lo cual vamos a entrar un poquito ahora, ¿no? Cuando se habla de imponer diversas formas de familia, y no la familia que nosotros concebimos como un padre, una madre y unos hijos, o la unión entre un hombre y una mujer para formar una familia y con fines procreativos y con fines de que esa familia permanezca en el tiempo. Y cuando se dice que hay diversas formas de familia, que todo es familia, que puede haber diferentes formas de asociaciones personales que también se pueden denominar familias, lo que se está haciendo es destruyendo esa base de la sociedad. ¿Y por qué? Habría que preguntarse por qué se va ahí. Nos podemos remontar hasta los orígenes del pensamiento socialista, hacia los orígenes de la revolución, y mencionar, por ejemplo, un trabajo importante de Engels, el socio, el compañero de estudios de Marx y uno de los fundadores del marxismo y del comunismo, cuando propone en su trabajo la familia, la propiedad privada y el Estado,
que la familia, precisamente, ¿por qué se preocupa Engels de la familia? Porque ve que en la familia está el origen de la propiedad privada y el origen del Estado, ¿no? ¿Y cuál es la idea del socialismo de Engels sobre la familia? Que la familia no es algo inmutable, como el resto de cualquier otro fenómeno social, incluyendo la moral, como se ve hoy en día, evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Eso está en los orígenes y en los primeros textos del socialismo de Engels. Esto, por supuesto, se ha desarrollado en el tiempo y en la medida que en los tiempos más recientes el eje del debate político ha girado de lo que antes era la lucha de clases y el tema económico y se ha convertido en un asunto antropológico y entonces ya no gira en torno a la lucha de clases, sino al tema cultural, vemos cómo se ha puesto mayor énfasis en el tema de la familia. Pero desde los orígenes de este pensamiento comunista y socialista, vemos cómo Engels ya se preocupaba de la familia. ¿Por qué? Porque al formarse la familia, el padre, proveedor y protector de la familia, ¿qué es lo primero que hace? Tiene a los hijos y busca como proveedor establecer vínculos de protección y aparece la propiedad privada. Y la propiedad privada como una extensión de la libertad del hombre y como un derecho del hombre, es una de las cosas que son cuestionadas por estas posiciones ideológicas. Entonces, en consecuencia, la familia también ha de ser cuestionada y parte de ahí esta idea de que la familia puede evolucionar como elemento de la sociedad en la medida que la sociedad va evolucionando. Cuando el debate político gira de lo económico a lo antropológico, a la concepción del hombre, y todo se convierte en relativo, y pasamos a una sociedad sin certezas, en la cual todo se relativiza y no hay una concepción clara de lo bueno y de lo malo, y entramos al mundo actual, también la familia se relativiza, ¿no? Y entonces hay conceptos de que las familias son diversas, y al ser posible que todo sea familia, porque incluso hay quienes piensan que una persona con su gato es una familia, ¿no? Entonces comienzan diciendo, puede haber dos mamás, puede haber dos papás, puede haber tres papás, una mamá con un niño que no es su hijo, pero que por alguna razón terminó viviendo con ella, ya son una familia. Y claro, esos vínculos afectivos son respetables. Sin embargo, todo eso no es una familia. Son vínculos de afecto importantes, vínculos de amistad, ¿no? Yo he escuchado a un congresista de la República, por ejemplo, decir que él con su mejor amigo constituye una familia, ¿no? Y entonces eso no es así. Y ahora hay las tendencias de decir que una pareja con su gato son una familia, ¿no? Y entonces cuando se pretende que todo sea familia, la familia ya desapareció, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos avanzando, ¿no? El fundamento de la familia y su origen está en el matrimonio. Otra de las instituciones que está en peligro en la actualidad dentro de esta batalla cultural. El matrimonio supone una convivencia estable, una residencia compartida, un reparto de los roles, la protección de la prole, y todo eso está siendo cuestionado, ¿no? Incluso la concepción del mantenimiento de una vida sexual entre los padres con posibilidades de procreación, de apoyo en la crianza de los niños, todo eso está siendo cuestionado y eso se ve como una institución arcaica, parte del heteropatriarcado, y eso hay que destruirlo. Entonces nos encontramos que estamos en medio de una batalla por defender la familia. Y esa batalla por defender la familia se produce entre lo que podemos llamar hoy en día el globalismo o el progresismo, y ese progresismo tiene algunos elementos que yo creo que es muy importante mencionar, porque son los elementos con los cuales nos enfrentamos en esta protección de la familia como elemento fundamental de la sociedad y como elemento de preservación de la civilización. Y preservación de la civilización implica preservar la dignidad humana, implica preservar la vida, implica preservar la cultura y la civilización. Y hasta este punto yo no estoy hablando para nada de temas religiosos. Estamos hablando de la protección del ser humano, de la dignidad humana y los derechos humanos. A esto se le puede agregar el tema de la libertad religiosa. Sin embargo, no he querido mencionarlo para que no se diga, ajá, están hablando ya desde un punto de vista religioso y como yo no soy religioso y como estamos en un estado laico, eso no es válido. Sin embargo, es un elemento más a mencionar
que yo no lo he querido introducir en este tema para no generar ese debate, porque lo que estamos acá defendiendo es estrictamente la dignidad humana como una extensión de la dignidad de la familia, porque la familia está conformada obviamente por esta acumulación de dignidades individuales, ¿no? Entonces, esta sociedad pequeña que conforma la familia está en medio de este ataque sostenido del progresismo y del globalismo. ¿Y qué cosa es? ¿Cuáles son esas armas, esos misiles que se lanzan sobre la familia? Vamos a mencionar algunos. La ideología de género, que es algo general, es como el buque insignia del progresismo. Esa ideología de género que sostiene que la sexualidad es independiente de la naturaleza o de la biología y es algo que se construye, que es una creación social y que tiene que ver con la autopercepción. Eso hubiera sido motivo de correr a un psiquiatra hace 30 años, pero ahora es algo normal y cuestionarlo lo convierte a uno más bien en un enajenado que no respeta la libertad de los demás. Esto viene asociado a una manipulación del lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de acuerdo a esa ideología, con unos pronombres alterados, con un cambio de lenguaje, porque como se sabe, como uno habla, termina pensando, ¿no? Entonces, el cambio de lenguaje es una manera de formatear los pensamientos. Entonces, vamos primero a la ideología de género. No existe una sexualidad biológica, sino que se construye a través de las relaciones sociales, y hay que romper con los estereotipos impuestos por el Estado heteropatriarcal. Es decir, a un niño no se le debe decir que es un niño, sino que él debe elegir lo que quiera. Y además se le debe imponer un lenguaje en el cual no existen los géneros, que todo es con la E, ¿no? Y se impone una agenda del llamado lobby gay, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de otro elemento más. Y este otro elemento se complementa con el feminismo. Esos son todos los elementos que rodean esta batalla contra la familia, ¿no? Y entonces tenemos este bombardeo, el lenguaje, el feminismo, el lobby gay, y cualquiera que sea un disidente de esta estructura que conforma esta amenaza contra la familia, o es un machista heteropatriarcal, o es un transfóbico, o es un homofóbico, o han inventado una serie de fobias, ¿no? Que esas fobias implicarían una enfermedad mental, ¿no? Entonces, quien se opone a eso es automáticamente etiquetado y viene la negación de la familia, incluso en las leyes, ¿no? Porque todo esto se va transformando en leyes. Y acá está Nelly, que ha sido congresista de la República y que ha batallado en el Congreso para evitar este tipo de leyes. Y acabamos de ver lo que acaba de pasar en Chile, ¿no? Donde ese proyecto absurdo de constitución, por ejemplo, se refería a la mujer como persona gestante o persona menstruante, ¿no? ¿Y por qué hablan de persona gestante y menstruante? Porque ahora resulta que la mujer no es la única que puede gestar, porque con este tema de los trans se supone que hay hombres que pueden ser gestantes, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con una industria, que es la industria del aborto, la industria del aborto y la industria de las hormonizaciones de los jóvenes trans, que también es una industria millonaria de hormonas y de clínicas, que en el mundo, entre comillas, desarrollado, ya es algo que los chicos pueden decidir desde los 12 años y en algunos países desde antes, independientemente de la libertad de la autorización de sus padres, ¿no? A esto se suma el tema de la teoría crítica de la raza, el racismo, bueno, que es parte del progresismo, que no tiene que ver con el tema de la familia propiamente, pero sí, de lo que estábamos hablando antes, la famosa cultura de la cancelación, ¿no? Que es la negación de la disidencia. Nadie se puede salir de este esquema, ¿no? Acá hoy día nosotros somos unos disidentes de la cultura oficial al denunciar todos estos hechos, ¿no? Y en la medida que denunciamos todos estos hechos, estamos siendo unos rebeldes contra la cultura oficial, ¿no? Nos estamos negando al pensamiento único, y en buena hora que lo estamos haciendo, porque es la única manera de proteger a la familia y de proteger nuestra tradición y nuestra civilización, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo quería plantear inicialmente como una síntesis
de la amenaza que implica toda esta cultura del progresismo sobre la familia, ¿no? Todas las amenazas que en este Día de la Familia es importante poner en claro y poner en el debate. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Luciano. Realmente bastante instructivo tus aportes. Ahora que las familias van a poder sentarse a escuchar estas disertaciones, poder ilustrarse un poco más sobre todas las implicancias de los desafíos a los que se enfrenta la familia en esta coyuntura política y los ataques ideológicos que vienen de todos lados. Damos el pase a Juan Villarán para que pueda dar sus alcances y exposición respecto al tema. Gracias, Mariela. Buenas noches con los señores panelistas y con todo el público que nos escucha, sobre todo las familias. Bueno, para mí ha sido sumamente instructivo escuchar a Luciano, porque realmente él ha enumerado no solamente la parte histórica fundamental de la familia, sino también las amenazas que hoy en día se ciernen sobre la familia dentro de un mundo globalizado. Yo no voy a dar tanto una opinión histórica en ese sentido, voy a referirme más que nada como padre de familia, como miembro de la sociedad civil y representando dentro de ello las cosas que yo considero importantes el día de hoy, no solamente en la sociedad peruana, pero especialmente en la sociedad peruana por sus especiales características y sobre todo en la ciudad de Lima, que es la tercera ciudad más grande del mundo, de habla hispana y con la peor infraestructura de transporte y educación, que tiene mucho que ver con la familia. Efectivamente, como dice Luciano, el tema de la familia trasciende a todas aquellas consideraciones legales, inclusive religiosas, efectivamente, y se remonta hasta el inicio del ser humano. Desde el momento en que el ser humano nace hombre o nace mujer, y entiende que la relación entre ambos comienza a sentir algo que es absolutamente innato al ser humano, que es el amor. Y el amor no existe si no se comparte. El amor no existe si no se comparte, y desde el inicio de los tiempos, lo fundamental ha sido que los seres humanos se hayan unido en parejas, efectivamente, para trascender, para procrear y trascender, y ver en los hijos el fruto de ese amor que ellos se tuvieron y que luego trasciende en los hijos y continúa con los nietos, y es una sucesión permanente que no cambia por miles de años, es algo absolutamente natural. El día de hoy podemos, más adelante, va a estar el padre Omar conversando, y quiero hacer un pequeño paréntesis para decirle que yo soy un poco competencia, o he sido un poco competencia de él, porque si bien no soy sacerdote, como regidor de la municipalidad en San Isidro, tuve el enorme gusto de casar a mucha gente, especialmente cuando eran de diferentes religiones y no se podían casar por lo religioso. Así que, Omar, tienes en mí una competencia. Pero en lo práctico, te quiero contar que una de las cosas que para mí más placer y más realidad era poderle decir a las parejas que iniciaban su vida para crear una familia, que dentro del ADN de cada uno de ellos mirasen, porque se iba a reflejar en ellos mucho más de lo que ellos pensaban o sentían respecto a lo que sus padres les habían dejado. Como que los hijos somos una continuación de los padres en ese ADN, y comenzamos a tener características de ellos y las vemos reflejadas en nosotros. Y a lo largo de la vida, cuando nuestros padres pasan, porque todo pasa en esta vida, los recordamos siempre y consideramos todas aquellas cosas que tenemos de ellos, no solamente sus enseñanzas, sino también físicamente, biológicamente, como parte de ese ADN que dos personas contribuyeron para crear una tercera. Y así las familias se suceden, y se suceden por muchos años. Ahora bien, bajo este concepto, hay un tema que es muy importante, y justamente a eso me voy, no tanto como historia, ni como sacerdote, sino en la práctica. Y es que en la ciudad de Lima, con este antecedente que he dicho de que es una ciudad tan grande, los tiempos de calidad para estar con los padres son muy escasos. Normalmente en las mañanas
los padres salen a trabajar muy temprano, a veces no ven a los hijos, se la pasan todo el día en las calles, y cuando regresan, regresan tan cansados que no tienen casi tiempo, se van a dormir, y así suceden los días uno tras otro. Entonces, ¿dónde encuentran los chicos hoy en día la familia? Muchas veces los encuentran en las redes. Cuando están en el tránsito, una hora y media al trabajo, tanto padres como hijos, pero en este caso los hijos, las familias se convierten en las redes, lo que escuchan, el teléfono celular, la internet, etcétera, 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 y la pandilla, y personas quizás de su mismo grupo generacional. Entonces se comienza a perder un poco ese amor, los hijos comienzan a sentir un vacío porque no encuentran el necesario espacio natural que existe entre padres e hijos. Los padres ponen la experiencia, los hijos ponen la fuerza, y entre ambos tiene que existir una cierta tolerancia a la hora de que se sientan a comer, dejando el teléfono de lado. No es posible que a la hora de comer inclusive todo el mundo esté con su celular, viendo las redes, porque simplemente en las redes están viendo qué es lo que van a hacer dentro de un rato, qué van a hacer al día siguiente, y en eso se convierte la familia. Pero la familia es efectivamente no solamente el núcleo del ser humano o el principio del ser humano, sino a mi entender es el núcleo de la sociedad. La sociedad no está solamente formada por personas, está formada por familias. Y precisamente hoy en día, en la legislación marxista que nos quieren imponer desde el Congreso, en muchos aspectos, lo que decía Luciano, ¿no? La progresía, digamos, todo lo que es el género y este tipo de cosas, se va perdiendo ese espíritu de familia, y lo que busca el marxismo es convertir a todos nosotros en una familia que es el Estado, y tratar de dividir a las familias. Y con ello se divide a la sociedad, y se crea una gran sociedad de boyas en el mar, como decía Ortega y Gasset. Todos nos convertimos simplemente en boyas únicas, y donde cuando se necesita el soporte, la estructura de una familia que nos apoye, a donde podamos sentir ese amor y poder crear una sociedad más fuerte y más sólida, lo único que hemos logrado es convertirnos todos en marionetas de una, no le puedo llamar familia, sino de una gran organización marxista que es el Estado. Y eso mismo se trata de imponer en la educación, como hemos visto. Se ha tratado de quitar a los padres de familia el derecho, ese ADN, ese derecho que tienen tanto padres como hijos, de poder intervenir en la formación de sus hijos que todavía no tienen el criterio ni la madurez suficiente para decidir por sí mismos. Y por lo tanto, la educación marxista trata de lavarles el cerebro y hacerles creer que eso no existe, y que la ideología de género y que todas estas nuevas corrientes son lo que sustituyen a la familia. Si es que eso llega a suceder, no solamente se pierde la familia, sino que se pierde el amor, porque tú no puedes querer amar al Estado, tienes que querer y amar a un prójimo. Así como cuando te enamoras de alguien y la conquistas y tratas de compartir con ella, y luego entre ambos tratan de tener hijos y tienen hijos y se van creando las familias, el Estado lo que quiere es destruir todo eso, entrar en las mentes frágiles de jóvenes y de niños que todavía no están lo suficiente maduros, e imponerles ese tipo de experiencias, y más adelante, cuando ya son mayores, no tendrán la solidez del amor, de la familia, y la sociedad en general comenzará a decaer, porque obviamente no es una sociedad que se haya cimentado sobre principios sólidos naturales y no necesariamente religiosos. Todo el mundo siente amor, todo el mundo siente el derecho y la necesidad de proveer por sus hijos, y viceversa, en la medida que los padres se vuelven mayores, porque si no nos vamos a encontrar también con una sociedad de viejos, de los que nadie se ocupa, que son asilados y que simplemente comienzan a pensar ¿para qué viví? Entonces todos estos aspectos están relacionados a lo que efectivamente es el núcleo familiar, es el amor que se comparte, es la calidad de tiempo que ponemos todos, aun cuando nos provoque llegar a la casa y salir volando con la pandilla a tomar un trago o a jugar fulbito o lo que sea. Pero si esto continúa eternamente, cada vez más vamos a encontrar una sociedad más vacía, más falta de amor, con menos ganas de tener el incentivo para trabajar, para educar y para definitivamente tener lo que todos buscamos en la vida, que es progresar, amarse, que nuestros hijos sean mejores que nosotros,
damos todo por ellos, nos sacrificamos por ellos, y eso es una cosa absolutamente innata. Yo no me imagino a mí mismo sin mis hijos. O sea, yo daría todo por ellos. Si el día de mañana uno de mis hijos estuviera en una mar brava, donde yo tuviera que decidir si lanzarme al agua, sabiendo que voy a morir, lo voy a hacer. Definitivamente lo voy a hacer. No hay manera de que yo pueda dejar que un hijo mío sufra. Pero si nos ponemos a pensar nuevamente en la idea marxista de convertir a todos como parte del Estado, entonces nos vamos a encontrar con una sociedad egoísta de marionetas, donde cada uno solamente vale por sí mismo, y no viviríamos pues en la sociedad y en la necesidad de tener la compañía amorosa que todos buscamos desde el día en que nacemos. Eso es todo lo que yo podría decir, no desde el punto de vista teológico, ni desde el punto de vista de historia, sino de lo que yo siento personalmente como miembro de la sociedad civil, como representante de una familia normal, y es lo que yo podría contribuir, y quizás a las personas que escuchen podrían sentir un sentimiento parecido al que yo acabo de describir. Si no lo protegemos, si no lo defendemos, simplemente vamos a ser absorbidos por esta corriente progresista, por esta corriente marxista, que todos los días estamos viendo cómo a través de decretos legislativos, normas, etcétera, nos tratan de imponer algo a la fuerza sobre lo innato, sobre lo natural, con lo que nacimos, con lo que sentimos y con lo que deseamos legar a nuestros hijos. Eso es todo lo que yo podría decir desde el punto de vista práctico de lo que siento y de lo que deberíamos de hacer para reforzar a la familia cuando los tiempos son escasos, cuando no tenemos el tiempo suficiente. Aquel que tenemos debemos de dedicarlo, dejando los celulares de lado, la televisión de lado, los chats de lado, y dedicarnos a lo que realmente sentimos por dentro, la necesidad de amor, el fruto de poder vivir en una familia, y esa familia multiplicada por miles será una sociedad más amorosa, más justa, que defienda estos valores que son innatos, como decía Luciano, desde que el hombre es hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Verdaderamente unas palabras que nos llaman a la reflexión, para meditar acerca de la importancia de que todos los padres trabajemos por el fortalecimiento de las familias, y en realidad has hablado de un tema que se da normalmente en nuestra sociedad. Por ello, yo creo que el mensaje que has transmitido ha salido del corazón y llama a la reflexión de todos los padres que hoy nos están viendo, y también los hijos, por supuesto. Damos el pase a Nelly Cuadros para que nos dé sus alcances y sus aportes sobre este importante tema acerca de la familia. Muchísimas gracias, Mariela, y quiero agradecer y reconocer de primera mano a la Coordinadora Republicana, que hoy por hoy es la fuerza demócrata más importante de este país. Digamos, es la punta de la lanza de toda la resistencia demócrata en estos tiempos tan difíciles que está viviendo el país, y me siento contenta y orgullosa de formar parte de la Coordinadora Republicana. No sé si mi audio está bien, Mariela. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y también tengo el honor, muchísimas gracias, de poder compartir este espacio de conversación y reflexión con tan ilustres invitados, el padre Omar, Juan Villarán y Luciano Reboredo. Muchísimas gracias. Para mí es una gran oportunidad y un honor. Quiero puntualizar algo fundamental. Hoy por hoy, hablar de la familia, de los valores, es prácticamente un acto de valentía, ¿no? Porque cuando tuve la oportunidad de ejercer el cargo de congresista de la República, si bien todavía no se debatían estos temas de la ideología de género, hoy por hoy creo que ya la nación peruana, la sociedad peruana va entendiendo lo que significa la oleada de la ideología de género y de esas corrientes ideológicas que pretenden destruir la familia principalmente. Y dentro de la familia, el elemento más importante, que son nuestros niños. Y por eso hemos visto ya en este proceso
cuando se pone al descubierto que los textos escolares que recibían los niños tenían altísimo grado de ideología de género. Entonces, esto es un ataque sistemático, bien planificado, financiado, sumamente organizado por esta comunidad de la nueva izquierda internacional que se va asentando y que va sembrando activistas muy fuertes y firmes en nuestro país que están en el espacio político, en el Congreso de la República, en el espacio académico, y lo vamos sintiendo esa pegada cada vez más. Y quiero puntualizar algo muy importante, que la familia es el centro natural donde los padres de familia proveen de valores a los niños, y esa es la razón fundamental por la cual estas corrientes ideológicas van atacando, comprendiendo la dinámica y la función fundamental de la institución de la familia y el matrimonio en la sociedad. Es decir, esto no es un hecho casual, sino es un hecho bastante planificado y bien sistemático y bastante financiado, por supuesto. Entonces, todo este proceso no es una casualidad, no es hablar un tema cualquiera, además. ¿Y por qué es fundamental hoy por hoy incentivar, debatir, conversar y llamar a la reflexión, sobre todo a los padres de familia? Porque esto es una batalla cultural, como ya lo dijo Luciano. Estamos en un proceso silencioso de una batalla cultural donde estamos en una lucha intangible por hacer que prevalezcan los valores de una nación. Y los valores naturales de la nación peruana son valores de tener una cultura de fe, una cultura de familia, una cultura de unidad, de solidaridad, bastante, digamos, arraigados, porque es en la familia donde los padres de familia justamente dotan y forjan de valores a los niños que van a ser los futuros ciudadanos. Ese es lo esencial que tenemos que entender. ¿Por qué es importante hacer un llamado permanente a los padres de familia que con las redes sociales, los medios de comunicación, a lo que pudieran tener alcance, se informen de lo que significa e implica toda esta oleada ideológica que quiere atacar a la familia, y lo que es importante, pues, defender los valores de nuestro país. Y por eso en esta fecha tan importante del Día de la Familia es necesario no solamente incentivar, comunicar desde cualquier rol que nos dé las circunstancias, desde los medios de comunicación, desde la política, desde la academia, o de hacer estos espacios de conversación que sean más, digamos, recurrentes, hay que promoverlos, porque es la única forma que tenemos de batallar contra un sistema tan grande de arremetida, ¿no? Y tan poderoso, por supuesto. De alguna forma tenemos esa responsabilidad, y creo que todavía estamos en los primeros pasos de ese proceso, pero creo que lo estamos haciendo bien, y creo que esto tiene mucho futuro, tiene mucha fuerza, y ya la gente está entendiendo lo fundamental que es la familia y los valores de la familia. Entonces, yo quería recalcar eso, y con eso mi primera participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly Cuadros, por tus acertados comentarios, y le damos el pase a tan esperado para la disertación del padre Omar Sánchez. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a esta jornada de reflexión sobre el Día de la Familia, hoy que es domingo 11 de septiembre, como bien lo dijo Luciano, por decreto legislativo hace casi 40 años exactamente, ¿no? Que fue decretado en el gobierno de Fernando Belaúnde con el respaldo y el impulso y el empuje del cardenal Juan Landázuri Ricketts, que se
celebre este día, porque internacionalmente el Día de la Familia es el 15 de mayo. Bueno, las Naciones Unidas tienen sus fechas para cada cosa, ¿no? Pero para nosotros como peruanos, el día de hoy, domingo 11 de septiembre, es el Día de la Familia. Y muy poca gente lo sabe realmente. Esto no se está difundiendo. Muy poca gente sabe que este domingo, que hoy día es el Día de la Familia, hoy día estuve en un programa de televisión y la periodista, a la entrevistadora le comenté que se celebraba el Día de la Familia y se sorprendió porque no estaba enterada de esto, ¿no? Estábamos hablando precisamente del ataque a la familia. Entonces es importante recordarlo y es importante repetirlo constantemente para que hagamos la reflexión adecuada. ¿Qué es lo que está pasando? Yo como sacerdote tengo una experiencia particular, tengo 22 años de sacerdote y a lo largo de estos 22 años, como se imaginarán, he celebrado muchísimos matrimonios en diferentes niveles y ambientes de la sociedad peruana. Yo tengo una parroquia en la Tablada del Lurín donde el 80% de personas que se casa lo hace para regularizar una situación de convivencia que tiene ya 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. De hecho, mañana sábado tenemos un matrimonio comunitario que lo hacemos una vez al año, donde se ayuda a la comunidad a facilitar las cosas para que se casen, para que regularicen su situación. Y es una celebración muy bonita. Son parejas que tienen 20, 30, 40 años de convivencia y después de mucho empuje y una catequesis adecuada, que más que catequesis, porque una pareja que tiene 40 años de convivencia hay poco que enseñarle, se le enseña sobre todo el tema del sacramento, el tema teológico, la importancia de qué significa el sacramento del matrimonio. Pero es bien curioso porque también tengo la oportunidad de celebrar matrimonios a parejas de otro nivel socioeconómico, a chicos que tienen maestrías, a parejas que tienen estudios superiores en el Perú, en muy buenas universidades de ambientes económicos y sociales importantes. Y yo siempre hago la pregunta en la preparación que tengo con ellos al matrimonio, porque me reúno con ellos 3 o 4 veces antes de la celebración del matrimonio para conocerlos y saber quiénes son y qué es lo que esperan de la vida, etcétera, ¿no? Y para saber si reúnen las condiciones realmente para casarse. Y siempre les hago la pregunta de cuántos hijos quieren tener. Y es bien curioso porque, y es un reflejo y una radiografía de lo que está pasando, de este problema del que estamos hablando, ¿no? La mayoría de parejas de clase socioeconómica media o alta dice 1 o bueno 2, si es posible, si la situación económica nos lo permite, tendremos 2 hijos, pero 1 está bien. ¿Qué refleja esto? ¿Qué está reflejando esto? Refleja muchísimas cosas. Refleja una idea equivocada de lo que es la familia y el matrimonio, ¿no? Refleja una manera equivocada de ver a la familia, como si la familia fuera solamente una cuestión de bienestar económico, cuando la familia es también y sobre todo una cuestión de integración, de comunión, de afecto, de crecimiento común en conjunto, padre, madre, hijos, etcétera, y los otros miembros que conforman la familia, los abuelos, etcétera, la familia extensa, como le llaman ahora, los tíos, etcétera, ¿no? Cómo se ha perdido el concepto real de lo que es la familia. La pregunta es, ¿dónde ha comenzado esto y qué responsabilidad tenemos cada uno? Yo hablo desde mi posición de sacerdote y como iglesia. Creo que la iglesia tiene una gravísima responsabilidad de no haber asumido su rol en la educación y en la formación de las personas que van a la búsqueda de formar una familia. La iglesia piensa que una charla matrimonial ya te prepara para tener una familia o 2 charlas de matrimonio te preparan para tener una familia. La iglesia no ha sabido ser hija de su tiempo, como decía el santo San Juan 23, es decir, reconocer que vivimos una sociedad mucho más frágil y que requiere un apoyo mucho mayor las parejas que se van a casar, que necesitan una compañía mucho más constante. Los pastores nos hemos olvidado de ser pastores, de acompañar a las parejas en sus procesos, de acompañarlos después del matrimonio, de llamarlos una vez cada 2 o 3 meses, cómo van, cómo están, cómo les va, vengan a conversar, nos reunimos, etcétera. De hablarles de la belleza de la paternidad, que no es solamente darle al hijo lo mejor o lo que yo no he podido tener, sino que sobre todo darle amor, lo que decía Juan, ¿no? La importancia del amor, del acompañamiento, ¿no? Yo conozco familias con 8, 7, 6 hijos, que son familias bellísimas, maravillosas, y que se sostienen mutuamente, aunque económicamente puede ser que no estén
en los mejores colegios o en las mejores universidades son familias llenas de amor. Y conozco otras, que no vale la pena generalizar tampoco, ¿no? Nunca se debe generalizar, donde tienen un hijo, dos hijos, y el padre y la madre se matan trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, nunca ven al hijo, nunca ven a la hija, y no han formado realmente estos vínculos de unidad familiar. Nosotros como iglesia creo que tenemos una gran responsabilidad. Creo que hemos desvalorado y dado poca importancia a la familia como esa célula fundamental de la sociedad, del Estado y de la iglesia. ¿Por qué hay tan pocas vocaciones en la iglesia, en el mundo en general y en el Perú? Porque no existe familia, porque la familia ha sido destruyendo y la iglesia no ha hecho nada para protegerla. Ha entrado en este mundo progresista, se ha querido adecuar al mundo equivocadamente, porque cuando San Juan 23 dice que la iglesia debe ser hija de su tiempo, no quiere decir cambiar los valores fundamentales, quiere decir responder a las realidades temporales del momento, la fragilidad del ser humano en esta etapa de la historia, por una ausencia de paternidad, ¿no? Hay una ausencia de paternidad con contadas excepciones, sí es cierto, pero de manera general hay una ausencia de paternidad, porque hay una ausencia de masculinidad, que tiene que ver con todo el tema de la ideología de género, ¿no? Se quiere, es curioso, es bien curioso, porque el otro día leí un artículo donde habían elegido al hombre más guapo, más simpático del mundo, y había pasado de ser un hombre muy masculino a ser un hombre más bien femenino, ¿no? Con rasgos muy femeninos, que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Yo creo que es tiempo de reflexionar sobre dónde comenzó toda esta responsabilidad, y cada uno de nosotros, como miembros de la sociedad civil, como miembros de este país, debemos saber asumir nuestra responsabilidad para cambiarla, para convertirla, para transformarla y para asumir con valentía nuestra responsabilidad, aunque como decía, creo que Nelly decía que, o Juan también lo decía, y también lo decía Luciano, hablar de estos temas es ser parte de la disidencia, pero eso tiene su riqueza y tiene su reto. Es decir, es más retador para una persona, sea esta joven o adulto, que te digan estás nadando contracorriente. Eso toca esa rebeldía innata, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Cuando les dicen nadas contracorriente, eso les gusta. Y ser parte de esta disidencia es importante para captar a esta juventud que está siendo enseñada equivocadamente en nuestras universidades, en nuestros colegios, sobre el rol de la familia, sobre qué es la familia, sobre cómo debe formarse una familia, sobre el papel y el rol del hombre y la mujer en cada lugar, en cada uno tiene un sitio, cada uno ha sido creado de una manera particular, cada uno tiene algo propio que dar en la familia, que es diferente y complementario, lo del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, enseñar esto con valentía, con coraje, sin miedo, porque hay mucho temor en el mundo. Lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, hay mucho temor de hablar de estos temas, porque te consideran pues un cura retrógrado, un cura facho, un cura, como me lo han dicho alguna vez, un cura que no es actual, que no es moderno, ¿no? Que no está con la modernidad. Gracias a Dios no lo estoy y no me arrepiento de eso, al contrario, ¿no? Entonces, creo que hay que asumir nuestros roles y nuestras responsabilidades para poder contrarrestar todo este ataque atroz que está siendo, del cual está siendo víctima la familia, que tiene un fin. Si destruyo a la familia, tengo en mis manos lo más frágil y lo más valioso y el futuro del mundo, los niños y los jóvenes, que son fácilmente manejables, como estamos viendo que pasa, que son fácilmente adoctrinables, porque si destruye la familia, si no hay referencia de padre, si no hay referencia de madre, si no hay referencia de autoridad en la casa, si me están enseñando a los padres a ser amigos de sus hijos en vez de ser padres y madres, entonces se comienza a perder todas estas referencias importantes y sólidas en la familia, y los niños y los jóvenes están a merced del adoctrinamiento del cual están siendo víctimas ahora, ¿no? Han introducido en colegios y universidades la ideología de género con una facilidad increíble. Entonces ahora tú conversas con chicos de cuarto, quinto de media y te comienzan a salir con cosas como que yo soy cisgénero, yo soy de género fluido, de género binario, ni siquiera saben lo que significa, pero como les han enseñado eso, comienzan a descubrir, entre comillas, cosas que no son. Y eso lo van desarrollando y van destruyéndose ellos y van destruyendo a la familia
y el futuro de nuestra patria y el futuro de nuestra nación. Creo que es importante asumir nuestras responsabilidades para poder enfrentar este ataque masivo contra la familia. Los ataques contra la familia son el divorcio, sin juzgar a las personas, ¿no? Es muy fácil ahora este tema, vuelvo a repetir, sin juzgar a las personas, ¿no? Los ataques contra la familia son el aborto, la eutanasia, ¿no? El ataque contra los ancianos, ¿no? Hemos escuchado a la funcionaria del Fondo Monetario Internacional decir que los ancianos son una carga y que deben ser eliminados porque cuestan mucho a la seguridad social, ¿no? Es decir, todo este ataque que hay mundialmente, globalmente contra la familia, tenemos que contrarrestarlo desde la verdad, desde la tradición que hemos recibido, pero no solamente porque es una tradición, sino porque sabemos que es lo correcto, que es lo adecuado, que es como deben de ser las cosas. Y para terminar mi parte, decirle a Juan que no somos rivales, por si acaso, en el tema del matrimonio. Porque te cuento que la razón por la cual, y ese es un tema de reflexión bien interesante, la razón por la cual mucha gente solo se casa por civil, no es porque son de diferente religión, porque la Iglesia permite lo que se llama el matrimonio de mixta religión o de disparidad de culto, en donde una de las dos partes o es de una religión cristiana trinitaria no católica, o una de las partes es de una religión no cristiana, judío, budista, musulmán, testigo de Jehová, etc. La Iglesia lo permite con unas condiciones muy simples, ¿no? Y con un permiso muy simple, más bien burocrático. La razón por la cual la gente ya no se casa por la Iglesia, mayoritariamente, es porque sabe que el matrimonio por la Iglesia lo obliga a un compromiso mucho más serio que el matrimonio civil, que se puede deshacer de una manera muy sencilla, ahora, ¿no? Entonces, el matrimonio religioso. Hay gente que no se casa por la Iglesia porque no cree en la Iglesia, y me parece honesto estas personas que dicen, yo no me caso por la Iglesia porque no creo en la Iglesia, no creo en el sacramento. Me parece honesto. Hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que explicarles. Pero hay muchos que no se casan por la Iglesia porque saben que el matrimonio religioso les significa un compromiso, y como vivimos una sociedad light, como vivimos una sociedad del facilismo, como vivimos una sociedad donde no se quiere sufrir, donde no se quiere, y cuando el sufrimiento madura, cuaja, donde vivimos una sociedad donde todo está al alcance de la mano y todo es muy fácil, no quieren asumir el reto de tener un compromiso serio que los obliga a luchar, porque ahora es muy fácil no luchar por eso a lo que se comprometieron algún día en el altar, ¿no? Los obliga a luchar por eso. Entonces, creo que ese es mi aporte desde mi experiencia, desde mi visión, pero también creo que este día de reflexión sobre el Día de la Familia nos obliga a saber, a pensar cuál es nuestra parte, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué no estamos haciendo para corregirlo, cambiarlo y mejorarlo. Y abrir más foros, más espacios de diálogo con personas más jóvenes, con niños, con adultos, con ancianos, con gente de toda la sociedad para tocar este tema tan delicado y tan importante, porque estamos ahora a merced de ideologías y de una corriente que destruye la familia y por lo tanto destruye al ser humano. Muchas gracias, padre. Realmente importantes sus alcances, sobre todo para tomar conciencia sobre la responsabilidad y el compromiso que debemos de asumir quienes somos padres de familia para instruir y formar en valores a nuestros hijos. Decimos mucho que la familia es la célula básica de la sociedad, pero además de ello, desarrollando un poco este concepto, también implica el formar a nuestros hijos en amor, en enseñarles principios y valores, en formar seres humanos que sean de mucha valía para la sociedad y que trasciendan. Todos soñamos, y esto lo doy al alcance como madre de familia, todos soñamos que nuestros hijos sean pues los mejores, los que destaquen, los que pasen por este mundo marcando la historia, ¿no? Haciendo algo de trascendencia, pero no nos ponemos a reflexionar qué nosotros estamos haciendo, si estamos predicando con el ejemplo, si estamos siendo unos buenos referentes para nuestros hijos. Y si hay cosas que mejorar, este es un momento como para que nos sentemos a reflexionar qué debo de mejorar yo como padre, como madre, para que podamos
formar mejor a nuestros hijos y transmitir ese amor, esos principios, esos valores con nuestro día a día, con nuestro accionar. Sí, sabemos que es importante trabajar y proveer lo necesario económicamente a la casa, pero también es importante dar ese amor, esos alcances en principios de creer en Dios, esos valores para que ellos también puedan nutrir su alma, su espíritu, de todo aquello que los fortalezca y les dé las herramientas necesarias para que salgan a la vida, a luchar y sean seres humanos que trasciendan en la historia. Damos una siguiente ronda de preguntas y esto es un mensaje que yo les quisiera pedir a cada uno de ustedes que le transmitan en primer lugar a los padres y en otro momento también a los jóvenes o a los niños que pueden también estar escuchando este programa y llamar a una reflexión, a un momento de familia que quizás nos haga marcar de un antes y un después, y que a partir de ahora quizá podamos comprometernos todos como parte de una familia a luchar por ella, a fortalecerla, y a poner toda nuestra parte para superar los obstáculos y ser unas familias más fortalecidas, familias funcionales, que superemos desafíos siempre juntos y que tenemos siempre en el centro de todo a Dios, que es lo primero, porque con Dios todo y sin Él absolutamente nada. Damos el pase a Luciano para que nos dé unas pequeñas palabras de reflexión y podamos cerrar esta rueda de preguntas. Sí, bueno, muy interesante lo que he podido escuchar de todos ustedes. Les agradezco mucho, me han hecho reflexionar bastante, ¿no? Una cosa que el otro día estaba leyendo y que complementa lo que comentaba el padre Omar, es que vi unas estadísticas de unas encuestas en Europa y decía que 1 de cada 5 jóvenes entre 16 y 25 años, me parece, los millennials y la generación Z, 1 de cada 5 jóvenes no quería tener hijos, ¿no? Y esto es el resultado de un bombardeo ideológico, ¿no? Y de una sociedad en la que hemos entrado, en la que no hay certezas, ¿no? No hay absolutamente certezas, todo es relativo, ¿no? Entonces, en ese relativismo, obviamente la familia también entra en ese relativismo, ¿no? Y entonces, ¿para qué tener hijos si mucho más cómodo es viajar por el mundo y tener pues una pareja? ¿Y para qué me voy a casar si de repente de acá a un año me canso de ella y mejor me busco otra más joven y ella se buscará otro, ¿no? Y entonces, en esa absoluta falta de certezas y de relativismo absoluto, se va diluyendo la idea de familia y se va diluyendo la idea de tradición, ¿no? Pero hay cosas tan hermosas como otra que leía el otro día también en unos estudios sobre temas genéticos, y se ha comprobado que no solamente los padres transmiten a los hijos su herencia genética, sino que el niño que permanece durante 8 o 9 meses en el vientre de su madre también le deja a la madre algo, ¿no? Y esto ya está absolutamente comprobado, y además qué interesante, miren lo que les voy a comentar, en el corazón de las madres quedan células del niño, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce este milagro, esta cosa tan extraña? No hay una explicación, ¿no? Pero hay un vínculo ahí entre la madre y el niño, que es un vínculo para siempre, ¿no? Y es un vínculo de naturaleza física y que complementa el vínculo espiritual evidente que se da entre los padres y los hijos, ¿no? Y entonces, esto es lo que no podemos permitir que se destruya, ¿no? Porque en eso está la base de la condición humana, ¿no? De la transmisión de la herencia, de la tradición, de la fe, de la cultura y absolutamente de todo, ¿no? Y entonces, muchos de los temas ideológicos de los que me tocó hablar en la primera parte tienen que ver con eso, ¿no? No solamente con la desaparición de la familia, sino incluso de la humanidad tal como la entendemos, ¿no? Y tal como entendemos al ser humano
como un ser trascendente y desde una antropología cristiana, está condenado a desaparecer si el mundo sigue por el camino que el progresismo está trazando, ¿no? Estamos viendo la aparición de un nuevo tipo de humanidad, ¿no? Un nuevo tipo de humanidad sometida a la tecnología, sometida a un estado totalitario de nuevas formas, un totalitarismo distinto, un totalitarismo de las mentes, de la forma de trabajo, ¿no? Y todo esto tiene que ver, ya es muy extenso para tratar de desarrollarlo en estos minutos finales, con lo que se ha dado en llamar la agenda del 2030, que está en marcha, del globalismo, ¿no? Y que yo creo que es un tema sobre el cual, Mariela, tal vez se podría hacer un nuevo conversatorio pronto, ¿no? Porque es algo urgente y estos tiempos se están acelerando, cada vez va más rápido estos cambios, como que se dan cuenta de la urgencia de imponer esta agenda en el mundo, ¿no? Pero esta agenda pasa por arrebatarle su dignidad al ser humano, ¿no? Y bueno, ya vemos las consecuencias, ¿no? Esas consecuencias tienen que ver no solamente con la desaparición de la familia, sino con la desaparición de la dignidad del ser humano y con la desaparición del ser humano tal como lo concebimos hoy en día. Ese es un tema muy preocupante. Entonces es muy importante este tipo de cenáculos, de conversaciones, para el rescate de la idea de familia, ¿no? Eso es muy importante. Y que llegue a los jóvenes a ir a la labor del padre, por ejemplo, con tantos jóvenes y todo lo que puede hacer con las nuevas familias que se forman. Felizmente todavía en el Perú, y en ese caso tenemos que alegrarnos, ¿no? De estar un poco, entre comillas, atrasados, ¿no? Porque cuando miramos lo que pasa en el mundo desarrollado también, entre comillas, o lo que pasa muy cerca de aquí en Argentina, ¿no? Argentina las leyes son terribles, la imposición del género y todo esto. Acá hemos resistido y seguiremos resistiendo, y yo creo que el Perú es un lunar dentro de este contexto de la imposición de la nueva humanidad que se está tratando de imponer por el globalismo y por el progresismo. Ojalá que sigamos así. Bueno, y para no terminar pues con una visión que creo que podría llamarse pesimista, yo creo que vienen de todas maneras tiempos buenos, ¿no? Está la promesa de Dios de que no van a prevalecer las puertas del infierno, ¿no? Entonces, tenemos que tener fe en que al final vencerá la luz del bien en el mundo. Eso como un mensaje final, ¿no? Y siempre tener fe en la familia. Muchas gracias, Luciano. Efectivamente, es el Señor el que nos protege, nos da la victoria frente a cualquier adversidad, y Él es el más interesado en justamente fortalecer a las familias, porque Él es la roca de nuestra vida. Por eso es que es muy importante fortalecer las familias y también la fe en Dios. También quería comentar que exactamente respecto a tu comentario de que las células de los hijos cuando nacen se quedan un poco en el corazón de la mamá, y yo justo les decía a mis hijos siempre, ustedes, cada uno de ustedes son dos, tienen cada uno la mitad de mi corazón, y creo que todas las madres que ahora nos están viendo pueden sentir lo mismo, ¿no? Que en su corazón cada día están sus hijos, y por ellos vamos a luchar, vamos a renovar este compromiso de proteger y defender a las familias y comprometernos a cada día ser mejores seres humanos para que nuestros hijos puedan recibir ese ejemplo. Damos el pase a Juan para que nos dé sus palabras finales. Gracias, Mariela. Bueno, el padre me ha hecho reflexionar bastante sobre la palabra compromiso, y eso me lleva a pensar y trasladarlo al tema de la familia de la siguiente forma. Las familias son el conjunto de diferentes personas de diferentes edades, definitivamente. Entonces, yo quisiera pensar un poco en estas edades y un poco en los compromisos. Entonces, nuevamente desde el punto de vista pragmático, ¿no? Cuando uno nace, los primeros años, uno está absolutamente dependiente de los padres.
Los niños muy pequeños no se valen por sí mismos, dependen absolutamente de los padres, y es la edad de la esponja. Es la edad en la que los pequeños cerebros que se van desarrollando hasta los 10, 12 años o más o menos, van captando todo aquello que se les dice directa o indirectamente. Van desarrollando su vocabulario, van desarrollando su forma de ser, su carácter, su personalidad, etc. Luego viene la edad de la adolescencia. En la adolescencia es como las estructuras de una construcción civil. Es cuando los niños se convierten en jóvenes y van agarrando la fortaleza del espíritu, las enseñanzas, los valores, y se preparan para la vida. Esa es una edad importantísima donde a veces efectivamente la maldad, el marxismo, el Estado totalitarista, etcétera, tratan de entrar en ese momento de las vidas de los adolescentes y de los jóvenes, porque así como es el momento en que se fragua el concreto, es también el momento en que se fragua la solidez del espíritu, la solidez de la personalidad de los jóvenes. Y esa misma solidez es la que luego, en la siguiente etapa, cuando los jóvenes se casan o no se casan y se vuelven pareja, o simplemente deciden vivir solos o como sea, es donde se refleja la solidez que recibieron en primer lugar cuando eran esponja, cuando eran niños, luego cuando necesitaron del apoyo del amor, cuando el apoyo del cariño, del afecto, etcétera, de la familia y de los valores que los van a eventualmente en la etapa de la madurez, cuando hagan sus propios compromisos, sus propias familias, su propio desarrollo en la sociedad, ya sea en el trabajo que ellos deseen hacer o donde ellos dirijan su actividad, ya en esa etapa madura de formación en la que se apartan un poco de los padres y se vuelven ellos mismos padres, ¿no? Tienen que tener esa solidez que si no la conservan, si no la mantienen como un compromiso, simplemente se desintegra lo que ellos quisieran formar más adelante. Y finalmente llega la edad de la madurez adulta o la vejez inclusive, y donde todos los seres humanos se ponen a pensar qué ha sido de sus vidas cuando están próximos naturalmente a dejar esta vida. Y en ese momento sucede algo muy curioso. Aquellas personas que fueron fieles a sus compromisos, ¿no? Se dan cuenta que pudieron forjar algo sólido en las personas que los siguen o en la compañía que ellos recibirán cuando son viejos. Y si es que fueron por el camino fácil, la tentación, en cualquiera de sus aspectos que todos conocemos, pues verán que sus vidas se volvieron vacías porque no encontraron la solidez que da una familia unida y no ven que el fruto de su paso por esta vida fue dejar generaciones a las que aman o a las que añoran, a las que extrañan, porque de repente no los van a acompañar, porque simplemente fallaron en sus compromisos, pensaron en que los compromisos eran más fáciles y se fueron por otros lados, y al final de la vida se dan cuenta de que todo tiene una secuencia. Y si esa secuencia está ajena a los compromisos, pues es una vida realmente falta de valores, falta de solidez, y las estructuras de los edificios, que son nuestras vidas, se desmoronan porque simplemente no tienen las cosas que las pueden mantener unidas. Pero todo esto que estoy diciendo no es algo que venga gratis, no es algo que venga natural, se tiene que defender. Los valores se defienden. Si no se defienden, estamos dejando, porque en la vida hay mal y hay bien, y los espacios que el bien deja, los toma el mal. Entonces es una constante defensa de nuestros valores. Llámese democracia, llámese familia, y llámese sobre todo, y vuelvo a reiterar, familia. Si no se defiende la familia, se destruye el núcleo de la sociedad, se destruye la persona y finalmente se destruye la nación. Entonces, nada que se deja de lado va a quedar vacío, alguien lo va a ocupar. Y si nosotros nos dedicamos a mirar a un costado y no participar en el quehacer diario por defender a la sociedad, por defender la vida y finalmente por defender a la familia, tal como defendemos a nuestros hijos y dejamos todo por ellos, pues entonces ya no existe nación, no existe nada, y los espacios que quedan, que han sido ocupados por otros, lo único que nos hará es volvernos amargados, quejarnos en las redes, quejarnos en los chats y pensar por qué no defendí esto. Eso es lo que yo creo finalmente como conclusión propia.
Muchas gracias, Juan. Realmente importantes tus reflexiones. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que siempre asumir qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar la situación y mejorar el fortalecimiento de nuestras familias y también aportar con este desarrollo, este compromiso a la sociedad. Damos el pase a Nelly Padre. Justamente hablaba Juan del compromiso que debemos asumir por rescatar los valores, y Nelly nos puede dar mayor alcance porque ya tiene un programa que se llama Rescatando Valores. Así que Nelly, te doy el pase. Muchísimas gracias, Mariela. Y quiero rescatar más bien en esta ocasión la reflexión de nuestros ilustres invitados. Creo que hay 3 ataques esenciales en estos tiempos a la familia. Primero, la ideología de género en los textos escolares, que es toda una batalla que tiene su propia dinámica. Y el ataque tiene su propio sistema de intervención. El segundo es el feminismo radical, que distorsiona la naturaleza y la esencia de la mujer bajo el argumento de una lucha a favor de la mujer, que al final solamente termina denigrando su valor fundamental, su autoestima y su rol en la sociedad. Y el tercero, fundamental también, es el ataque a la fe cristiana. El Perú es un país con cultura de fe católica y evangélica, y creo que ese ha sido uno de los motores de la resistencia en Sudamérica, en Latinoamérica en general, de no permitir que estas leyes sobre la ideología de género, que tiene diversos matices, diversas aristas, digamos, ha sido un muro de contención por nuestra cultura de fe. Y quiero decir cultura de fe más allá del tema religioso, porque la cultura es la identidad, digamos, de nuestro accionar como sociedad, de nuestro actuar colectivo, de nuestro pensamiento. Y en nuestra cultura es lo que prevalece los valores de nuestra nación. Y creo que un valor fundamental de nuestra nación es la cultura de fe. Y eso está ligado totalmente al fortalecimiento de la familia, a la transmisión de valores, al promover valores que son sencillos, pero que al final del día, en el ejercicio colectivo, forjan la cultura de nuestra nación, el ser respetuosos con nuestros mayores de edad o el ser obedientes con nuestros padres, el tener cultura de sensibilidad humana, solidaridad, el respeto, por ejemplo, a los bienes ajenos. Todo eso son parte de los valores cristianos en general, y es por eso que estas oleadas ideológicas atacan a la mujer, a los niños a través de los textos escolares y, por supuesto, a toda la cultura, a todo el cimiento cristiano que tenemos bastante arraigados en nuestro país. Y creo que debemos recalcar y hacer permanente de reflexión acerca de eso. Yo sé que todavía muchos no podamos tener el expertise o el tocar al tema con la solvencia y la profundidad que lo pudieran hacer desde la academia o desde la parte de la fe, ¿no? Del ejercicio del sacerdocio, por ejemplo, pero hagamos el intento. Esto es una lucha permanente, de resistencia permanente, de preparación permanente, porque no podemos desistir ni claudicar de esa responsabilidad. Quienes tenemos algún entendimiento y el sentido común, que es lo fundamental para darnos cuenta que es en la familia donde se forja, digamos, el pensamiento, la identidad cultural de la nación, que son los valores que hacen que nuestra sociedad sea fuerte, que resista a los embates del debilitamiento, por ejemplo, de los valores, es en la familia.
demos esa batalla. Es una batalla difícil. Yo cuando emprendí de alguna forma este proceso de desenmascarar los textos escolares que tenían altísimo contenido de ideología de género, pues el avasallamiento fue terrible. Es decir, aquel que habla sobre la familia, sobre los valores, destapando lo que es la ideología de género, sí o sí recibirá una respuesta de todo este consorcio colectivo que está liderado principalmente por los denominados caviares, que son la punta de la lanza de toda esta ideología, junto por supuesto con el comunismo que ya bien hoy por hoy se ha insertado en todos los estamentos del Estado, ¿no? Y que ha tomado esta comunidad de caviares el Consejo Nacional de Educación que elabora los textos escolares de nuestros niños. Entonces, esa batalla no será fácil, pero por supuesto estamos convencidos, preparados y sabemos que va a valer la pena, que valdrá la pena y que lo tenemos que dar y que tenemos la responsabilidad de darlo quienes tenemos el entendimiento de lo que significa todo este proceso, porque si declinamos en ese rol, va a crecer y se va a instalar y será más difícil cuando permitamos que el tiempo pase más. Yo soy muy agradecida que me dan también para poder hacer esta reflexión que enriquece, por supuesto, mi espíritu. También me hace sentir, por supuesto, con más valor para seguir en este proceso que es permanente, de permanente preparación. Y qué bueno que desde la coordinadora se fomenten estos espacios de reflexión, conversación y de transmisión y de decirle a la gente que es momento de despertar, que tenemos que despertar la conciencia de todo lo que que viene sucediendo silenciosamente, alerta y todos pues a sacar la familia, a fortalecerla y por supuesto a sacar adelante a nuestro país. Muchísimas gracias, Mariela, y gracias siempre a la coordinadora republicana y a nuestros honorables invitados que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, y efectivamente es un renovado y permanente compromiso de la coordinadora republicana, el portal La Abeja y también el apoyo de BHTV Cable, que siempre transmiten nuestros programas, para dar el alcance, este aporte de un renovado compromiso de transmitir este principio, estos valores, para que nuestra sociedad pueda nutrirse de esto y poder expandir este mensaje a todos los rincones del Perú y trascender también. Padre Omar, por favor, sus palabras finales para cerrar este importante conversatorio que nos ha llevado a muchos a reflexionar, a aprender por estos valiosísimos alcances de cada uno de ustedes. Claro que sí, Mariela. Muchas gracias a todos los que hemos participado el día de hoy en este conversatorio, el día de hoy, Día de la Familia. Yo me quedo con un texto bíblico y con un texto no bíblico del Papa Francisco, una frase. Primero con el texto bíblico, ¿no? Jesús nos dijo, no temas, pequeño rebaño. Es decir, no esperemos tal vez ser la masa gigantesca y tener el complejo de victoria que a veces ha tenido, en general hablo de la Iglesia Católica, pensar que somos mayoría y porque somos mayoría, entonces debe pensarse de una manera, porque de repente ya no lo somos. Somos un pequeño rebaño, pero Dios nos dice no temas, no tengas miedo. Creo que hay muchos visos de esperanza, hay mucha gente joven que quiere ser parte de esta disidencia, que quiere ser parte de este grupo que nada contracorriente. Hay mucha gente joven, mediana edad y adulta que no se rinde, que sigue en la lucha, y eso da mucha esperanza, da mucha confianza en que el futuro puede ser mejor. Y lo otro, porque a veces nos embarga la desesperanza, el desánimo, la tristeza, la angustia, ver que nada cambia, que cada día amanecemos con una nueva noticia terrible sobre cualquier cosa, política peruana, política internacional, lo que sea, ¿no? Y el Papa Francisco nos dijo en el Perú como una frase profética, no dejen que les roben la esperanza. Yo me quedo con esa frase, una de las
mejores frases y pocas frases que rescato de su visita en el Perú es esa: no dejen que les roben la esperanza, ¿no? No permitamos que nada nos robe la esperanza. El futuro está en manos de Dios, por lo tanto está en buenas manos siempre. Podemos ver muchos signos de lo contrario, pero la fe es la que nos sostiene y la confianza en que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos y no nos va a abandonar. Entonces, no dejemos que nos roben la esperanza, sigamos luchando sin descanso, pongamos nosotros el 100%, porque Dios va a poner siempre el 100%. El seguro es el de Él, el nuestro es el que está en duda. Entonces, arriesguémonos, luchemos, enfrentémonos, seamos capaces de aceptar y aguantar aguantar a gente, a personas o a sociedades que piensan diferente que nosotros y nos atacan. Yo siempre he dicho que últimamente vengo diciendo mucho que es tiempo de martirio, ¿no? Es tiempo de dar la vida y dar la sangre por estas cosas en las que creemos firmemente, que no es pose, que no es comodidad, es muy por el contrario, es salir de la zona de confort para enfrentarse a un mundo adverso, totalmente distinto al que nosotros pensamos. Ser disidencia es la palabra correcta. Así que yo animo a todos los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, a los padres de familia, a ser parte, a formar parte de esta disidencia que lucha, aunque digan que están... Siempre usan esta frase que antes me incomodaba, ahora ya no. Me decían, no, tú no estás en el lado correcto de la historia. Pues no, están equivocados. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Los que no están en el lado correcto de la historia son todos los progresistas, los caviares, los antifamilia, los antivida. Los comunistas están en el lado incorrecto de la historia. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia y eso es fortalecernos para seguir en la lucha valiente, viril y generosa, dando la vida y hablando sin cansancio, aunque nos signifique ofensa, insulto, persecución y señalamiento. No interesa. Dios nos acompaña y Dios está de nuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, y efectivamente, quienes creemos en Dios sabemos que en los últimos tiempos el Señor nos dice que quienes defendamos los principios cristianos vamos a sufrir persecución. Y el llamado a la disidencia, a la valentía es justamente eso, llamar a todos los que nos están escuchando que sean valientes y firmes en la fe, en defender los principios y valores cristianos, en defender la familia, y que nuestra mayor ganancia está aquí, pero también arriba, de saber que hemos hecho lo correcto y que, como usted dice, Padre, estamos en el lado correcto de la historia. Muchas gracias a ustedes por haber participado en este gran conversatorio, realmente muy ilustrativo, y deseo a todos los que nos están escuchando un feliz día de la familia peruana, con mucho amor, con mucha unión, que lo disfruten y que podamos transmitir ese hermoso mensaje a todas las familias del Perú y también del extranjero. Muchas gracias, amigos.